Y hoy tenemos un tema muy especial, la debilidad de la carne. Voy a leerles un pasaje que está en Romanos 7, 14 y 15, y dice, Pablo les escribe a los romanos, pero recordemos un poquito quién eran los romanos en ese tiempo. Y cada vez que nos adentramos a la escritura, tenemos que mirar un poquito la profundidad de a quién estaba dirigida la carta, de a quién se le escribe. Es cierto que la palabra de Dios es viva y en este momento no le está hablando a los romanos, me está hablando a mí, pero siempre nos es necesario conocer el contexto, a quién le estaba hablando. Entonces estamos hablando que los romanos eran los que gobernaban el mundo en aquel entonces. Ellos eran los que eran estudiados, ellos eran los que eran prodigiosos, ellos eran los que tenían el mando, eran la naturaleza completamente carnal, cedida al mal. Bueno, muchas cosas al contexto de los romanos. Y Pablo les dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Él les empieza a decir, el espíritu, lo que yo les voy a hablar de Dios, realmente es espiritual, pero ¿qué está pasando con su carne? Y hoy yo quiero que usted esté muy atento al mensaje. No vamos a hablar del pecado. Hoy vamos a hablar de la debilidad de nuestra carne. Cada vez que se habla, uy, la carne, todo el mundo dice pecado, 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 pecado. Permítame decirle que no todo lo que usted hace en su carne es pecado. Sí, de hecho, es la esencia que Dios nos dejó aquí en la tierra. Yo no considero pecado pararme frente al mar y contemplar la grandeza de Dios cuando uno mira esas aguas que no tienen fin, que los colores son infinitos, que se ve una belleza esplendorosa, tal vez no el sabor, pero sí la belleza esplendorosa. O cuando usted mira caer una cascada que uno dice, o bueno, yo me he puesto a pensar, la cascada cae, 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 y no es esa fuentecita que da la vuelta y da la vuelta, no, es real, sí da la vuelta esa cascada que cae, pero al reino de los cielos, y no termina de caer agua en una cascada. Yo no sé si usted en algún momento se ha detenido a pensar en eso, uno, uy, qué linda esta cascada, cae, 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 pero no cae poquita, cae, dependiendo de la cascada, cae en cantidades impresionantes, y el único que puede hacer que esa agua caiga y caiga y caiga es Dios. No existe otra forma. Y contemplar esa belleza tampoco es pecado. Enamorarse al tiempo correcto de la persona correcta, vivir ese amor dentro de los parámetros establecidos por Dios en su santa palabra tampoco es pecado. Entonces a veces es necesario que profundicemos un poco más en la debilidad de la carne, en mi humanidad, porque yo aquí en la tierra no camino con alas ni con aureola, yo aquí en la tierra camino con este cuerpo de carne que es tendido al frío, al calor, que es tendido al invierno, al verano, que es tendido al hambre, que es tendido al sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan necesario conocer nuestra humanidad? Porque muchísimas veces en la humanidad de nuestra carne nosotros nos hacemos mucho daño. Y nos hacemos un daño personal que en algunas ocasiones se torna irreparable. En algunas ocasiones se torna... ¿Por qué se torna irreparable? Porque yo creo que no puedo más, me tiro al piso y no comprendo que todas las capacidades que Dios nos dio en la carne para restaurarnos son propias. ¿Sí? Hace algún tiempo yo me quemé. Y cuando me quemé, yo, bueno, coloques aceite, café, sal, yodora, crema. Y cuando yo fui corriendo a colocarme algo, yo sentí muy fuertemente que el Señor me dijo, no te coloques nada, quieta. Y ese día yo me quedé quieta y bueno, eso empieza a arder muy fuerte. Dijo, espera porque tu cuerpo fue hecho con tal perfección que Él mismo proporcionará las defensas para que tu cuerpo se repare. No sé qué hizo Dios, pero inmediatamente ella deja de arder. Y no sé cómo funciona. La verdad, yo lo digo con temor y temblor. Fue un día que el Señor me dijo, no lo hagas, y yo,
Entonces alguien me he quemado, me dicen, haga esto y yo no hago nada, yo quito mi parte que me quemé y pasó. Eso se llama carne. Y he visto ahora, en este tiempo, una iglesia de Jesucristo muy tendida a tener temor por las cosas que están sucediendo, muy dada a acobardarse, muy dada a decir, no, yo no puedo. Miren la historia de Ruth. En el capítulo 1, verso 20 y 21, cuando Noemí regresaba al pueblo del cual se había ido en busca de prosperidad, y en esa prosperidad perdió su esposo y perdió sus hijos, cuando regresaba, le dijeron, ahí viene Noemí, ahí viene Noemí. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Cuántas veces usted ha estado en esa situación? ¿Cuántas veces a usted le ha costado decirle, dice, ¿cómo estás? Y usted dice, bien, pero dentro de usted lo que siente es morirse. Dentro de usted lo que siente es impotencia. Dentro de usted siente que ya no va a dar más a la batalla. Que de verdad quisiera aquí poner un punto, un pare. No le voy a preguntar cuántas veces ha querido morirse. Lo ha pensado, lo ha imaginado. De decir, si me muriera, pasara, hiciera. Eso se llama debilidad de la carne. Y es la única persona que tiene la capacidad para usted sacarla de la debilidad de la carne, es usted mismo. ¿Sí? Nosotros nos identificamos con esta frase y pensamos, ay, estoy mal. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando yo permito que la debilidad de mi carne sea fuerte, cuando yo permito que la debilidad de mi carne me arruine, levánteme la mano y dígame usted, ¿ha sido de esas personas esforzadas y valientes y aguerridas que usted hoy puede hacer un retroceso de su vida y decir, yo me he levantado? ¿Sí? Yo me he levantado, he vivido esta situación y nos hemos levantado. Sí, yo me he levantado. Yo me he levantado de esta adversidad y usted mira hacia atrás. Ahora la pregunta, ¿fue fácil? No fue fácil. ¿Sí? Usted sintió acobardarse, sintió acabarse, sintió que no daba más. ¿Se quedó ahí? ¿Qué día se detuvo el sol para usted? O bueno, diga usted, no, es que estuvo lloviendo muy fuerte. Listo, ¿qué día? No fue mañana. Y luego no fue tarde, a pesar de su dolor. En medio de ese dolor, ¿qué ves? Usted no se quedó dormida. Que usted diga, pasaron 15 días, yo no dormí, yo no comí, la aflicción fue fuerte. No, ¿por qué? Porque la carne necesitaba seguir alimentándose, necesitaba seguir descansando, necesitaba continuar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Cuando yo dejo que mi carne en la derrota gobierne. No está mal sentirse derrotado. No está mal sentirse afligido. Hace algunos días miramos con la naturaleza humana de Jesús, que durmió, que comió, que se enojó, que lloró. Nosotros vivimos esa naturaleza humana de Jesucristo. No está mal en ningún momento que yo sienta morirme. No está mal que yo me tire al piso. No está mal que yo quiera abrir un hueco en el cielo y meterme. No, eso no está mal. Lo que está mal es que yo permita que eso gobierne mi carne. Lo que está mal es que yo permita que realmente eso sea superior al propósito de Dios. Lo que está mal es que eso sea superior a lo que el Señor quiere para mi vida. Nuestra carne se guía lamentablemente por aquello que ve, por aquello que escucha. Pero Juan, en el capítulo 17, en el verso 2, explica la oración de Jesús. Y el verso 2 dice, como le has dado potestad a toda carne para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Hay potestad sobre nuestra carne de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo se la cedo. El libre albedrío es real.
O sea, es real. Usted gobierna su vida. Dios se la entregó y le dijo, mira Juan, esta es tu vida y esta es tuya. Yo coloco delante de ti el bien, yo coloco delante de ti el mal. Yo te doy las capacidades físicas, emocionales, para que tú puedas levantarte de la adversidad. Pero es tu decisión. Es real, pero yo sí puedo cederle. En este instante de mi destrucción, el libre albedrío del Señor, ¿cómo se lo cedo? No apartándome de Él. ¿Cuándo puedo tomar Dios el libre albedrío de mi vida y detenerme, mandar una burra que no se pase por donde el ángel me va a cortar la cabeza? ¿Cuándo? Cuando yo realmente vivo en la presencia de Dios, que ya lo hablamos al principio, cuesta y cuesta mucho, pero en mi debilidad, en mi destrucción, en lo que yo ya no soy nadie, yo tengo que aprender a cogerme de aquí y a llevarme hasta donde Él está y a decirle, listo, Señor, esta carne no tiene solución. Pero Jesús dijo que tenía potestad sobre mi carne, tómala. Tómala. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que comprender que mi enemigo no es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo está vencido, el diablo está derrotado y el diablo está sujeto bajo el nombre de Jesucristo. Pero para que la autoridad en mi boca florezca, tengo potestad sobre Satanás, yo tengo que estar bajo el gobierno del Señor. Y de manera particular mi carne. No pensemos que todo lo que la carne hace es pecado. El problema es ese, que la carne se aflige, se angustia, se deprime y se deja llevar por lo que ve. Cuando muere Lázaro, después de que lo habían mandado a llamar para que no muriera, a Jesús lo mandaron a llamar, y cuando muere, y Jesús espera que muera y después va a verlo. Y cuando Marta se encuentra con él, le dice, Señor, Juan capítulo 11, verso 21 al 27, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano habría muerto. Sí, y a veces le decimos, Señor, si tú hubieras tomado el control de esa, si tú tan solo hubieras extendido tu mano en aquel momento en el que yo no pude estar. Yo no pude estar, no pude evitar el accidente de mi padre, de mi hijo, de mi hermano. No pude evitar esa situación, pero ¿por qué no estuviste aquí? Le dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitó. Claro, como nosotros los todos. Levantemos la mano a los que ya sabemos lo que tenemos que responderle a Dios cuando nos dice. Cuando Dios le va a decir algo, usted ya sabe lo que tiene que responder. Entonces ella le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día posterior. Sí, y yo creo que nos identificamos con eso. Nosotros le tenemos la respuesta muchas veces, pero así a Dios. Ya, Él dice algo y nosotros, y bíblicos, ¿no? Porque es que Marta le está contestando algo, sí, y así somos nosotros, bíblicos. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La pregunta es, ¿resucitó Lázaro aquí en la tierra o no resucitó? Sí, resucitó. Jesús tuvo la potestad de resucitarlo. Esa es la pregunta, eso es lo tremendo. Eso es lo que pasa en nuestra carne. Él tiene la facilidad de sacarnos una vez más del pozo cenagoso de la desesperación. Ahora, si lo que a usted le sucede es gigantesco, grande, Señor, no, pues obviamente ahí es donde se necesita Dios. Porque yo no voy a armar un show porque tengo que ir a hacer almuerzo. Sí, Dios me dio la capacidad de hacer el almuerzo, pero sí puedo hacerlo en mi carne, armar un show interno, cuando veo que el camino de mi hijo no va por donde yo quisiera, que la salud de mi padre no está como debería, que mi empleo, que mi labor no produce los ingresos que yo necesito. ¿Usted cree que yo ahí necesito ese milagro? Claro. Ahí es donde necesito a Dios. Cuando yo veo que mi salud no da,
cuando veo que las finanzas no dan, cuando veo que mi vida va contrario, va como en contravía al sendero por donde debo ir. Ahí es donde mi carne se tira al profundo, ahí es donde mi carne se tira a la muerte, ahí es donde mi carne no da más, ahí es donde mi carne no funciona. Ahí, cuando yo digo, oh Señor, ya no doy más. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? En nuestra vida siempre hay un propósito. Hay un propósito. En estos días me ha impactado la conversión, si lo pronuncio mal, aquí los expertos jóvenes me corrigen, Daddy Yankee. Sí, está dando la vuelta. Eso así como están haciendo. Está dando la vuelta, a las redes. Esa es de Daddy Yankee y una frase, porque obviamente una frase que dice es: no es lo mismo una vida próspera que una vida con propósito. ¿Qué? No es lo mismo una vida próspera que una vida con propósito. Porque muchas veces usted cree que todo está bien y que todo le está marchando porque, wow, en el trabajo me ascendieron de puesto, me subieron el sueldo, porque no, mis hijos van bien, la universidad bien, toman cada 8 días o de vez en cuando, pero la universidad bien, el sueldo bien, la novia de mi hijo bien. ¿Y qué pasa si en una tomada de esas de vez en cuando, viene Cristo por su iglesia? ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Entonces no está bien porque no hay un propósito. El secreto de la felicidad de la carne está basada en que ella camine hacia un propósito. No camine por caminar, no se levante a trabajar porque sí, no se acueste a dormir porque tocó, no coma porque llegó la hora. Es porque la vida tiene que tener un propósito. Y para que la vida se encuentre con ese propósito, la carne debe morirse. Juan capítulo 12 del verso 24 al 25 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Eso es lo que sucede, ¿sí? Se está muriendo mi carne, siento morirme, hasta aquí llegué, no voy más. De verdad, es que de verdad me estoy levantando porque una fuerza superior me levanta a la hora. No, esta carne necesita ser transformada. Esta carne necesita renunciar a sus propios deseos. Esta carne necesita caminar y entender que soy la vasija donde la presencia de Dios viene a mi vida, que soy la vasija donde la presencia de Dios se puede desatar en mí para vida eterna de todos aquellos que a mí me escuchen. Mire, un hombre que de verdad sentía que no podía, y está en el libro de Jeremías, en el capítulo 1 y en el verso 4, dice Jeremías 1:4 en adelante: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo? Antes de existir aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de Franklin, que la vida de Fanny, que la vida de Catherine, que la vida de Ever ya tenían propósito antes de nacer, ¿sí? Pero ese propósito tenemos que cumplirlo en la carne. Y es muy tremendo porque le dice: te santifiqué. Y estamos hablando de un profeta que nació antes de venir Jesús. Cuando usted y yo ya somos santificados por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Somos santificados por esa sangre preciosa del Cordero. Y le dice: te llamé, te santifiqué. Y yo le dije: Señor mío, he aquí, no sé hablar porque soy. Él estaba hablando ¿de qué? ¿De la obra y del propósito de Dios o de su carne?
tu carne. Él estaba diciendo, yo todavía soy un niño. Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande y no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en esa carne que usted siente que no va más, esa carne que usted siente que ya no puede, fue escogida, fue libertada, fue santificada, fue glorificada en Cristo para cumplir un propósito. Lo que el Señor está moliendo en usted es muy sencillo. Lo encontramos en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 18, donde él dice, la señal del alfarero y del barro. Y descendía, verso 3, y descendía a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de cada uno de ustedes como este alfarero, o pueblo de este tiempo, año 2023? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Hijos míos, dice el Señor, por medio de la sangre de Cristo. Así es usted, así soy yo en las manos del Señor, en una carne que necesita ser reconstruida, que necesita ser destruida para volver a ser formada. ¿Por qué? Porque en la debilidad de mi carne soy constituido perfecto en Cristo, pero necesito ser llevado por Él. Necesito ser llevado por Él a donde Él necesite llevarme. Ahora, yo tengo entendido que el alfarero difícilmente hace la vasija de una sola, colocada de mano y subió, a menos que sea una vasija normal. O sea, que no tenga que ponerle el detallito, que no tenga que hacerle la barriguita más amplia, la barriguita más metida, esto, la otro. El alfarero vuelve, yace, la vuelve. Yo he mirado que vuelve y la baja en la rueda y vuelve y la sube. Y a veces la sube y parece que ya va a acabar y no sé si es que se dio cuenta que algo se le quedó mal y vuelve y la baja. Y empieza y dice el Señor, ¿no podré hacer yo lo mismo con tu carne? ¿No podré yo hacer lo mismo contigo? ¿No podré yo hacerte nuevamente una y otra vez y las veces que sean necesarias hasta que tú cumplas un propósito? Propósito. ¿Usted ha ido en alguna ocasión? Estoy segura que sí, más bien no le pregunto. Recuerde cuando usted va a comprar algo. Diga usted que va a comprar una vasija que necesita para colocar dichos alimentos. ¿Usted puede entrar a un almacén, dar la vuelta, no encontrarla y regresar, ir a otro lado? ¿Le ha pasado? ¿Sí? ¿O va a comprar una tela para hacerse un vestido, nosotros las hermosas mujeres? Y usted entra y ese almacén y no le gustó y sale y se va. O va a comprar algo y no lo encuentra, un alimento, va, lo mira, no necesito unas manzanas, pero estas están pequeñas, estas están grandes, estas están picadas, la ha tocado, la ha visto, ha soltado y se ha ido a comprar otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que usted está buscando no le sirve para el fin, para el propósito para el cual lo va a usar. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si usted se lleva la vasija incorrecta a casa? Termina arrinconada, arrumándola, tirándola por ahí en un lado, unos días la guarda hasta que llega un día y ¿qué pasa? La bota. Se quiebra si es de vidrio, la bota, la desecha porque es que me ha pasado, yo esto lo compré para esto, pero ya no me sirve, lo desecha. ¿Le ha pasado? A mí también. Y es lo que pasa con Dios. Si no nos moldea como Él necesita que seamos moldeados, si nosotros en nuestra carne no cedemos a ser moldeados, pues nos va a desechar. Ahora, ¿usted quiere ser desechado por el Señor? ¿Usted quiere salirse de ese plan infinito del Padre que con amor ha tejido con sus propias manos para usted? ¿O quiere realmente decir, no,
Señor, no doy más, hasta que llegué, muchas gracias, mucho gusto por haberte conocido, hasta luego, Señor, hasta luego, que estés muy bien. ¿Eso quiere usted en su vida? Entonces vamos a aprender a entender que mi carne va a sentir cosas en las cuales yo tengo que aprender a aullar mi propia carne, a ponerle mi pie en la cabeza a mi propia carne. ¿Para qué? Para poder convertirme en una vasija de propósito. No en una vasija de arrume, no en una vasija de desecho, en una vasija que realmente pueda aportar la gloria de Dios. Mi amado, perdóneme que hoy tal vez le diga lo que usted no quiere oír. Usted no vino a la tierra para ser millonario, para pasearse en Dubái, usted no vino aquí a la tierra porque usted quiere andar en un carro, porque necesita ver la hora en un Rolex. No, usted vino a la tierra aquí y yo vine a ser portadores de la imagen de Cristo. Nosotros vinimos aquí en la tierra a llevar vida. De aquí a muy poquito, cierre los ojos, ábralos. Eso es lo que se va a demorar en usted encontrarse en el trono de la gracia. Ay, no, qué exagerada. No, señora, tengo 51 años y me di cuenta que el tiempo se pasó así. Todavía recuerdo cuando mis hijos llegaban a la casa y empujaban la puerta y la primera frase que gritaban era: mamá, mi mamá. Ahora me toca a mí buscarlos para ver si me dicen mamá. Eso así de rápido pasó y no recuerdo. No recuerdo la Navidad en la que yo andaba buscándoles un pantalón para estrenarlos. No lo recuerdo. El viernes cumple mi hija 18 años. 18 años. Mi niña, mi princesa, la nenita de la casa. 18 años. Donde empieza otra etapa de una vida social, donde tiene cédula y puede entrar a cualquier lugar y salir del país y entrar sin necesidad de que los papitos firmen un papel. Entonces, mi amado, deje que la hierba que hoy es y mañana se seca, y la flor que hoy está hermosa y mañana se marchita, deje que eso pase con su vida, con su carne. No, mi amado, sí, la necesidad puede ser fuerte, la opresión puede ser grande, pero vayamos en pos de ese propósito. Así usted vuelve y le diga al Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Sí, esas eran las palabras de Jeremías. De aquel hombre que le dijo el Señor: antes que nacieses te formé, antes que vinieses al mundo te santifiqué, antes, y esa es su vida. El Señor a usted lo ha levantado en victoria antes de lo que usted pensó. A usted le entregó las riquezas de las naciones antes de usted tocarlas. A usted la levantó con propósito, con futuro, con esperanza. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera es el diablo, mi amado. Es esta carne la que nos lleva a la derrota. Es esta carne la que nosotros decimos: no puedo, no creo, no dejo que el gobierno de Dios se apodere de mí y yo me empodere de él. Porque cuando yo me empodero, yo tomo el gobierno de Dios en mi vida. Y es en esta carne que yo estoy sintiendo que no doy más. Es en esta carne que yo estoy sintiendo que la aflicción es muchísimo más fuerte que la promesa. Pero no podemos seguir en eso. No podemos seguir dándole rienda suelta a la carne, a llevarnos a la derrota, a llevarnos al no puedo, a llevarnos al fracaso, a no disfrutar de un abrazo de mi hermano, de un abrazo de mi amigo, de un abrazo de mi padre. El que quiso estar conmigo en mi vida, a mi lado, ya. Pero si ya no quiere, suéltelo. Vaya a su trabajo y disfrútelo. Pero cuando salga, déjelo ahí. No se lo lleve a casa. No se lo lleve donde está. ¿Por qué no volver, en mi caso, a besar a mi esposo como lo besé la primera vez que le di un beso? ¿Y por qué no volverse? ¿Y por qué no volverse a comer una fruta con la delicia de la vez de que no me importaba si tenía azúcar en mi cuerpo y no sabía que el mango era tan dañino? Lo único que sabía era que había que esperar que se maduren los mangos y irlos a bajar del palo. ¿Por qué no? Porque yo le he dado potestad a mi carne que me gobierne. No con eso le digo que viva mal,
ni que se destruya su propio organismo. Hay que tomar agua, hay que alimentarse bien y hay que hacer ejercicio. Sí, ¿por qué? Porque este cuerpo necesita estar vivo, pero no, mi amado, no dejemos que la carne gobierne, porque no nos está destruyendo el diablo, no nos está destruyendo la sociedad, no nos está destruyendo el tiempo, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted se ha levantado pensando en la derrota tan fuerte que va a tener ese día? Y ni siquiera se encontró con quien debió encontrarse. ¿O cuántas veces se ha levantado con la ilusión de que ese día usted se gana el baloto y cuando lo rifaron usted se acuerda que nunca lo compra? ¿Ah? Y suena ridículo yo ilusionarme y pararme al frente a ver qué baloto, que ni sé cómo jugar a eso. Pero pararme al frente y estar atento, supremamente atento a los números que salen en esa lotería y decir, ¿para qué estoy atento? Y se vio todo, ¿y para qué estoy atento? Y al final yo no lo compré. Eso pasa con nuestra vida. Nosotros no hemos comprado un boleto. El Señor nos entregó con su propia vida y con su propia muerte, nos entregó una vida para que nosotros podamos vencer la muerte. Molió su propia carne para que nosotros podamos potestad en su carne. Fue coronado de espinas. Levante la mano aquí el que se ha chuzado con una espinita. ¿Le olió? Esa corona de espinas en la cabecita de Jesús. Una corona de espinas. Y no se la pusieron despacito. Se la enterraron para que nuestra autoridad en la mente no estuviese basada a lo que el hombre diga o haga, sino a lo que Cristo hizo ahí en la cruz. Entonces, y Él molió su carne. No permitamos que sigamos gobernando nuestra carne. No permitamos que siga gobernando nuestra mente. No le demos autoridad a nuestro bien para el mal. Tomemos el bien de nuestra mente, tomemos el bien de nuestro cuerpo, tomemos el bien de nuestro corazón para comprender que así como usted le viste a su cuerpo lo que a usted le parece que es correcto, cree que le queda bonito y le gusta y sencillamente es una tela, que en la noche se la puede cambiar con una pijama, que en momentos se la saca completamente, no tiene ninguna tela para ir a disfrutar de un baño. Asimismo, tal como usted puede vestírsela exteriormente, usted y yo podemos gobernar interiormente nuestra mente, usted y yo podemos gobernar interiormente nuestro corazón y no nos culpemos cuando la debilidad de la carne nos trate de sumergir en el pozo de la desesperación. Pero no le permitamos que se quede ahí. No le permitamos que se quede ahí. Podemos decirle, Señor, me sedujiste porque eras más fuerte que yo, pero aquí estoy para empezar de nuevo. Y le podamos decir a la carne, y le podamos decir a la situación, y le podamos decir a la circunstancia, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha mi carne, yo veré su gloria. 7 años estuvo el rey Nabucodonosor comiendo hierba como los caballos, le crecieron sus uñas como de aves. Y a los 7 años, dice él, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta y hoy alabo y glorifico al que vive para siempre y puede humillar al más orgulloso de los hombres. Entonces, hoy es entender que en la debilidad humana de mi carne, yo no me puedo sentir acobardado, pero no puedo dejarla que la gobierne. Yo no merezco nada de Dios porque yo no hice esto, yo no merezco nada de Dios porque yo hice esto, no, yo sí lo merezco porque estuve orando y yo sí lo merezco, no. ¿Qué hace la oración? La oración no te hace más digno de Dios. ¿Qué es lo que ¿qué se convierte en la oración? La oración se convierte en una barrera en el mundo espiritual, porque con la autoridad de Cristo en la oración se destruye lo que no debe estar ahí y se construye lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Pero el acercarnos a Dios hace que nos revistamos de Él, que nos revistamos de su presencia, que nuestro oído se vuelva sensible a su voz.
Muchas veces uno dice, Dios ya no me habla. No, lo que pasa es que como dejamos de escucharlo y como nos apartamos de Él y como dejamos de buscarlo en la intimidad, nuestra sensibilidad a escucharlo, nuestra sensibilidad a sentirlo, nuestra sensibilidad a vivir para Él se empieza a desvanecer, a menguar. No es que usted deje de escuchar a Dios, es que nuestra debilidad se empieza a menguar. Eso es lo que sucede en nosotros. Perdón, la sensibilidad se mengua. Eso es lo que pasa, no es que Dios deja de hablar en ningún momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que alimentar mi carne a tal manera que siempre pueda ser sensible. Pero es tiempo de saber cómo debo yo, cómo debo ejercer la autoridad sobre mi carne. Y cada vez que venga ese momento de derrota, ese momento de ya no puedo más, ese momento de no me siento, no soy capaz, acuérdese que usted puede sacarse la blusa que está colocada y colocarse, si a usted le parece una sábana envuelta, y su cuerpo no le va a decir, ¿por qué me pones esto? ¿Ah? La mano lo va a levantar y le va a decir, quítate, no quiero que me pongas esto, ¿o sí? ¿Quién gobierna cómo se viste por fuera? Dígalo fuerte. ¿Quién gobierna cómo vestirse por fuera? ¿Y quién debe gobernar cómo vestirse por dentro? Yo, no, yo. Hoy estamos hablando de qué estoy haciendo yo con mi carne. Porque muchas veces le decimos, ay Señor, levántame a orar. Y nos tapamos con la... Señor, adelgázame mientras me como el brownie. ¿Ah? Señor, ayúdame a perdonar mientras estoy insultando a la persona que siento que no le quiero perdonar. ¿Quién quiere gobernar eso? ¿Dios o yo? No creamos que Dios va a venir a gobernar mi carne si yo no se lo permito. Nadie, absolutamente nadie tiene potestad sobre mi vida mayor que la que yo la tengo.